Carla Bisotti. A ella le vamos a trasladar todas las inquietudes que vos tenés sobre lo que está ocurriendo en el país con la pandemia, lo que va a pasar con las vacunas, lo que está pasando con las vacunas, qué expectativas hay en la Argentina de que se pueda vacunar a la mayor cantidad de gente posible, cómo tenemos que enfrentar esta segunda ola en vivo, aquí en A Dos Voces, Carla Bisotti, la ministra de Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ya el próximo miércoles va a estar Marcelo Bonelli de vuelta con nosotros. La verdad que está bárbaro, se recuperó muy bien. Recordamos, él fue positivo de COVID, pero bueno, atravesó todo este tiempo que establece el protocolo médico, el protocolo sanitario, sin inconvenientes. Así que Marcelo, que nos está viendo, además ganó Racing. Así que fue una alegría también para él. El próximo miércoles ya va a estar con nosotros. Hoy nos está mirando desde su casa. Un saludo para él y para toda su familia. Bueno, a ver, nos vamos a ocupar también de un tema que ha despertado polémica. La grieta está en lo más profundo. Porque hay un enfrentamiento importante entre oficialismo y oposición. Se ve reflejado por estos días con el proyecto de ley que el gobierno envió al Congreso de la Nación para blindar las medidas que tome el presidente Alberto Fernández por la pandemia. La ministra Bisotti estuvo precisamente en el Congreso de la Nación defendiendo este proyecto que ha entrado por el Senado, donde no va a tener mayores inconvenientes el gobierno en su aprobación y después va a la Cámara de Diputados. Pero bueno, tenemos esta polémica que está abierta. Hubo una negociación muy dura por las PASO también, hay cuestionamientos sobre el reparto de vacunas, qué es lo que va a pasar con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Está la gira del presidente Alberto Fernández por Portugal, España, Francia. Mañana hay una reunión muy importante porque se va a juntar con el Papa Francisco, ¿no? Y un tema muy complejo. Recordemos que el Papa no estuvo para nada de acuerdo con la ley de aborto que se aprobó acá en la Argentina. Se van a hablar de muchos temas, la situación de la pandemia, la situación social en la Argentina. Pero bueno, todo eso lo vamos a debatir acá, o lo van a debatir aquí en A Dos Voces. Victoria Tolosa Paz, que es titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Juan Manuel Valdés, legislador porteño del Frente para Todos, Hernán Reyes, legislador porteño de la Coalición Cívica, y Pablo Abeluto, exministro de Cultura de la Nación, y Matías Tombolini, vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Pero bueno, como hacemos siempre, vamos con los números, ¿no? Muy duros de esta realidad que vivimos los argentinos, porque vamos a ver los contagios y las muertes de hoy. Los casos de hoy, 24.475 casos. Y yo lo que digo siempre aquí en A Dos Voces, la cantidad de muertos, 493, es altísima. Y lo que digo siempre es, no nos quedemos como que todo esto es un número más. Oh, mirá, hoy se batió un récord, no, hoy los números son menores. Es muy dura la cantidad de infectados que hay, pero sobre todo la cantidad de muertos que hay en la Argentina. Y recordad que cada muerto es un drama para cada familia. Por eso cuando uno ve, mira, el total de muertos, 68.807, realmente es un número altísimo. Argentina está entre las naciones que más muertos ha tenido por el COVID. El total de casos, desde que empezó esta pandemia, 3.215.572. Y como digo siempre, uno no puede entender que los fines de semana, sobre todo, sigan las fiestas clandestinas, ¿no? Que gente que va, que se divierte, que no le importa contagiarse y después contagiarse a otro, hasta que le llega el contagio o la muerte a un integrante de la familia, a un amigo, y ahí toman conciencia. Pero bueno, tenemos muchas preguntas para hacer. Ya nos metemos en la nota con la ministra de Salud, Carla Bisotti. ¿Qué tal, ministra? Gracias por estar esta noche con nosotros. Mire, a la vieja usanza del periodismo me traje un montón de papeles con preguntas. A ver, lo primero, ¿cómo puede definir esto? ¿En qué etapa estamos de la segunda ola? Porque más o menos los casos son muy altos, lo de las muertes realmente impresionan. ¿Cómo lo podría explicar? Sí, como lo explicaste vos, Edgardo, la verdad es que nosotros desde el principio de esta segunda ola estamos comunicando la situación en relación a
el aumento del número de casos, que terminó siendo exponencial en muy poco tiempo y que superó el pico de casos de la primera ola con una velocidad mucho más rápida. Eso va acompañado inexorablemente de un aumento de la ocupación de las terapias intensivas y de la cantidad de fallecidos. También desde el principio, desde que se implementaron las medidas, que la buena noticia es que han detenido ese crecimiento exponencial, que han mostrado una tendencia a la disminución, que todavía es poca, que todavía es lenta. Íbamos a seguir teniendo tensión en el sistema de salud por unas semanas, porque siempre la dinámica es infección, a los 7 y 10 días las complicaciones y unas semanas después los fallecimientos, o sea que este número de fallecidos es lo esperable a la cantidad de casos que venimos teniendo. Hay 2 o 3 diferencias. Una es que nuestro sistema de salud es más robusto, otra es que nuestro equipo de salud está vacunado en un porcentaje muy alto. Las dificultades son que ese equipo de salud está muy cansado, que tenemos nuevas variantes circulando que son más transmisibles, y la otra situación es que al tener un porcentaje importante de la población mayor de 60 años vacunada, estamos viendo edades menores en las camas de terapia intensiva. Por eso necesitamos bajar el número de casos para disminuir la ocupación de las camas y, por supuesto, disminuir las muertes. A ver, antes de entrar en las preguntas, a propósito de la baja en casos en terapia intensiva, lo que me explicaban algunos médicos amigos que están en la lucha diaria es que a veces se desocupan camas, pero en muchos casos porque se muere mucha gente. Seguro. Que estaba en terapia intensiva. O sea que el porcentaje de muertes en terapia intensiva es alto, ¿no? El porcentaje de muertes en terapia intensiva es alto, la letalidad, o sea, la cantidad de fallecidos confirmados sobre los casos confirmados está bajando, sobre todo en edades mayores. Los análisis son bastante más complejos, pero nosotros estamos teniendo un número de fallecidos similar a los del año pasado, con un número de casos muy importante, en algunos momentos casi el doble. Por lo tanto, la mortalidad comparada con el número de casos ha descendido, en parte porque han aumentado los testeos y tenemos más casos que no todos son graves o moderados, y en parte también por la vacunación y por el entrenamiento del equipo de salud. Así que no son comparables las olas, pero sin lugar a dudas, cuando alguien ingresa a terapia intensiva tiene un riesgo mucho más importante de morir, y si entra un respirador, más todavía. Ministra, ¿podemos llegar a tener en la Argentina una tercera ola como tuvo Europa o no? Nosotros de la segunda ya vamos a empezar a bajar. Nosotros estamos en este momento todavía en una meseta muy alta. Si nosotros tenemos un aumento del número de casos partiendo de este piso, puede ser un problema. Y ahí viene siempre el equilibrio entre no asustar y tampoco subestimar la situación. Estamos entrando al invierno, tenemos estas nuevas variantes. Si nosotros no sostenemos los cuidados, la posibilidad de tener un aumento del número de casos está, no hay ninguna duda que está, y si nosotros partimos de este piso tan alto, la situación puede ser compleja. Mire, tengo muchas preguntas para hacerle. Algunas usted dirá, pero es el ABC. Bueno, pero hay gente que no, y yo también muchas cosas no sé de esto. A ver, empecemos por las variantes, ya que usted lo mencionó, o las cepas. ¿Qué cepas hay hoy en la Argentina comprobados? Nosotros tenemos una vigilancia genómica de varios grupos de investigación, entre los cuales está el Instituto Anlis Malbrán, donde se identifican justamente la secuencia genómica, y hay algunas cepas que en realidad son variantes del virus que se declaran de preocupación o de interés por la Organización Mundial de la Salud porque son más transmisibles o más letales. Nosotros tenemos documentada la cepa del Reino Unido, la cepa de Manaos, y hemos detectado últimamente 2 viajeros con la cepa de India, y que no son cepas, perdón, son variantes, y también una variante de Sudáfrica. De Sudáfrica. De estas 4, ¿son todas malas? ¿Cuál es la peor de todas estas? ¿O son todas malas? Son todas variantes de preocupación. Eso significa que son más transmisibles y tienen un aumento de la letalidad. La que tenemos en más predominancia son la Manaos y la del Reino Unido. Hasta ahora las que se han identificado de India y de Sudáfrica son viajeros
que se identificaron al ingreso del país y que hicieron el aislamiento, así que esas personas, esos viajeros con esas variantes fueron identificados muy precozmente, no son variantes que estén circulando en forma predominante. Da la impresión que la de Manaos empezó una recorrida alocada, ¿no? Yo que vivo en la zona sur del Gran Buenos Aires, por allí se está extendiendo demasiado, yo creo que ahora se debe haber instalado en distintos puntos del país. Es la dinámica que tienen la circulación viral, digamos, los virus, los coronavirus tienen esa tendencia a adaptarse para sobrevivir y por eso tienen esas mutaciones y por eso generan esas cepas y el objetivo del virus es ser más transmisible, necesita el ser humano para replicarse, así que es por eso que lo que busca es justamente ser más eficaz en la transmisión, infectar al ser humano para replicarse y por supuesto ese es el motivo por el cual, aunque estemos avanzando con la vacunación, aunque estén bajando los casos, se necesita justamente optimizar y maximizar los cuidados para que esa transmisión de persona a persona baje con la distancia, con el barbijo, con el lavado de manos y con la ventilación cruzada constante. Ministra, nos metemos en el tema de las porque a mucha gente le pasa, a mí también, son varias las que hay, pero uno la verdad que no sabe cuál hay más, cuál hay menos. A ver, ¿qué vacunas se dieron o se están dando en la Argentina? ¿Qué marcas, qué tipos? Argentina recibió la vacuna de la Federación Rusa, la Sputnik V. Argentina recibió la vacuna de AstraZeneca del mecanismo COVAX, que puede haber venido de Europa o de Corea del Sur. La vacuna que también es de AstraZeneca, que se llama Covishield, sí, que es de India. Y recibió la vacuna Sinopharm, que es de China. Y está recibiendo ahora, después de la información que nos llega del Reino Unido, con quien firmamos el contrato de AstraZeneca, entre el 17 y el 31 de mayo, 3.960.000 dosis de AstraZeneca producidas en Argentina, México y envasadas en Estados Unidos. A ver, le voy a recorrer estas cuatro vacunas. La Sputnik, ¿qué efectividad tiene? Perdón. ¿Qué efectividad tiene? Sí, entre la primera y la segunda dosis, la pregunta es esta, entre la primera y segunda, ¿qué lapso tiene que pasar para que uno reciba la segunda y esté bien cubierto? La respuesta va a ser la misma para todas las vacunas, sí, porque la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunización es basada en digamos, la evidencia científica y en la implementación en función de criterios sanitarios consensuados con las 24 jurisdicciones, es priorizar la primera dosis y diferir la segunda dosis a un intervalo de 3 meses. O sea, se vacuna con la primera dosis a la mayor cantidad de gente posible y a medida que se van cumpliendo los 3 meses, se va completando el esquema de vacunación. Eso ha eso ha sucedido. Nosotros ya recibimos alrededor de 5 millones de vacunas Sputnik V y componente 1 y 1.050.000 componente 2, así que las personas que recibieron la vacuna al principio de la vacunación han completado su esquema. Estamos ahora para alrededor del 20 de mayo empezando a cumplir los 3 meses de la primera dosis de un grupo de personas que se han vacunado y estamos trabajando con la Federación Rusa para empezar a recibir ese cronograma de segundo componente. O sea que las 4 que me mencionó se bancan las 12 semanas. En realidad, digamos, todas las vacunas, ahí hay como un concepto... Digo porque uno dice, ¿y cómo sé que son todas iguales? Por esto que yo les voy a explicar, porque en realidad lo que se habla de intervalo es el intervalo mínimo, ¿sí? La importancia es no tener las dosis con un intervalo menor que el que recomienda el laboratorio, porque el problema ahí es que interfiere en la respuesta inmune y no tendría toda la potencialidad de vacunarse. Cuando uno prolonga el intervalo, lo único que hace es esperar más tiempo, darle con la primera dosis la mayor digamos, eficacia, la mayor protección contra sobre todo enfermedad grave y muerte, y con la segunda dosis amplía o en un porcentaje más pequeño ese beneficio y lo que hace es hacer que dure más en el tiempo. Entonces, en este contexto mundial es más beneficioso vacunar a más personas con la primera dosis, no solo para cada persona que se vacuna, sino también para bajar la mortalidad, para no ocupar el sistema de salud, para no tensionar las terapias intensivas e ir completando los esquemas de vacunación a medida que se cumplen esos 3 meses. Si hay alguna persona que en vez de 3 meses
es 3 meses y medio, es la misma lógica. Bueno, a eso le iba a preguntar, porque la pregunta era esta. Si el gobierno le garantiza a todos los argentinos que van a recibir la segunda dosis antes que termine el último día de la semana 12. Lo que sucede es eso. El gobierno lo que está haciendo es trabajando en un contexto que no hace falta que yo lo vuelva a explicar, de dificultad en el acceso. Lo que se ha hecho es ya lograr el 70% de cobertura con al menos una dosis en las personas entre 60 y 69 años, el 75% entre 70 y 79 y más del 80% en mayores de 80 años. Eso ha hecho que ya la proporción de las personas que estén internadas en terapia intensiva, digamos, la proporción de personas mayores de 70 baje muchísimo, y eso también puede ser claramente un motivo por el cual está bajando la mortalidad. Entonces, ese objetivo es muy importante, y después, en relación a esto, se van a completar todos los esquemas. Si en vez de a los 3 meses se vacuna, le dan el turno a los 3 meses y 1 semana, a los 3 meses y 2 semanas, es lo mismo, no es que a los 3 meses pierde el efecto la primera dosis. Comparte entonces lo que dijo Goyán, no pasa nada si pasamos los 3 meses. No sé qué dijo Goyán, yo hablo mucho con Goyán. Si nos pasamos de los 3 meses, claro, no pasa nada. Lo que sucede ahí es que, digamos, todas las recomendaciones sanitarias es un intervalo de 3 meses, y empezamos primero que no iba a haber suficientes vacunas, después que no se iba a dar la segunda dosis. Ahora, cuando ya confirmamos nuevamente que se va a dar la segunda dosis, si pasa una semana más, no se cumplen los 3 meses. Entonces es importante transmitirle a la población tranquilidad, porque genera mucha angustia pensar que no van a completar el esquema. A eso iba. Exacto. Porque yo tengo mi mamá de 92 años y todos tenemos, o los que nos fuimos vacunados o los que no, uno empieza la cuenta regresiva, empieza a contar la semana. Y genera mucha angustia. Yo me imagino que va a generar angustia llegar a la semana 12 y ver que a uno no lo llaman para vacunarse. Bueno, por eso es muy importante transmitir tranquilidad. Primero, saber que ese intervalo de 3 meses es para que más gente se vacune. Esa espera, en vez de 21 o 28 días a 3 meses, es para, en forma solidaria también, permitir que más gente se vacune y menos gente tenga complicaciones y fallezca. Eso es muy importante también saber, que es por un motivo. Y lo segundo es que, nuevamente, independientemente de tener 1, 2 o ninguna dosis, nosotros tenemos que seguir sosteniendo los cuidados, pero sí saber que estamos trabajando, y el gobierno no ha cambiado la estrategia de dar 2 dosis a toda la población que lo reciba. Usted me decía que ahora están por llegar las 4 millones de AstraZeneca. Bueno, y el tema de AstraZeneca, la de Oxford, es la polémica que hay en otros países, porque, a ver, yo estaba viendo... por el tema de la trombosis, bueno, Brasil no se las da a las embarazadas. Estados Unidos la suspendió, Dinamarca y Noruega directamente no la da, y la limitaron Francia, España, Italia y Alemania. ¿Usted qué le dice a los que han recibido o van a recibir esta vacuna acá en la Argentina? A ver, la verdad es que cuando venía la Sputnik querían la de AstraZeneca, y ahora llega la de AstraZeneca y dicen que es polémica. Entonces, en eso... No, a ver, yo no... vos, a la gente. ¿Qué está pasando en el mundo? Sí, pero eso no quiere decir que sea polémica. Lo que se hace es, en todas las vacunas que se registran contra todas las enfermedades, lo que se hace es vigilar la seguridad, es notificar todos los eventos que aparecen en forma relacionada temporalmente con la vacunación. Nosotros tenemos una Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas que está desde 2011, que es independiente del Ministerio, que evalúa todos los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Lo mismo sucede en todos los países, y lo mismo hay, digamos, grupos de vigilancia de la seguridad en vacunas de entidades regulatorias y de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, el evento trombótico es un evento muy infrecuente, que cuando uno observa el riesgo-beneficio, el riesgo de tener complicaciones y fallecer por COVID versus el beneficio que genera la vacuna y el riesgo que puede generar una trombosis, es muy superior el beneficio que genera la vacunación. O sea que al que va a recibir AstraZeneca, que se quede tranquilo. No hay ninguna entidad regulatoria que ha recomendado suspender la vacunación. Hay países que han decidido interrumpirla hasta conocer más información, y la mayoría lo han reanudado. Nosotros tenemos, de ayer, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas de Argentina ha presentado una recomendación en relación a esto, al beneficio que genera la vacunación, así que con tranquilidad, por supuesto, todas las vacunas que se aplican en Argentina son seguras y eficaces. A ver, tengo tantas cosas para preguntarle.
A ver, ¿qué pasa con la de Johnson? Que veo que los argentinos van a vacunarse a Estados Unidos. ¿Qué pasa en qué sentido? Acá en la Argentina. Nosotros estamos trabajando también desde el principio con Janssen y que es Johnson & Johnson en función de, es una vacuna que es muy práctica y positiva, es una dosis y desde ese punto de vista estamos trabajando. ¿Y por qué se demora? Digamos, lo que tiene Janssen es que empezó un poco más tarde los ensayos clínicos, así que la posibilidad de provisión no es inmediata, así que estamos trabajando también en forma bilateral para poder generar algún acuerdo con Janssen, con CanSino, con Bharat, que es de India, con Cuba, con Israel. Por ahí le menciono alguna de estas, usted me dice lo que acabo de mencionar. Sí. ¿Qué pasa con...? Perdón, en caso de Johnson, ¿cómo toma estos tours que se están haciendo de argentinos que se van a vacunar a Estados Unidos? Eso es una decisión individual, la verdad es que no tiene impacto colectivo, no es un número de personas que vaya a cambiar la circulación viral en Argentina, ni vaya a beneficiar, ni va a tener impacto epidemiológico, es una decisión individual de un pequeño porcentaje de la población que puede pagar ese viaje y recibir la vacuna con beneficio individual. ¿Qué pasa con la de Moderna? Moderna, el mismo presidente tuvo un contacto con el presidente de Moderna, la posibilidad de provisión de Moderna era después del segundo semestre, casi el cuarto trimestre de Argentina. Seguimos en contacto y comunicación evaluando las posibilidades concretas de provisión. ¿Nos amigamos con Pfizer? ¿Vamos a tener vacuna Pfizer que no quisimos? Nunca nos peleamos con Pfizer. No. ¿Alguna vez vamos a saber qué pasó? Nunca nos peleamos con Pfizer y nunca no quisimos Pfizer. Y nunca vamos a saber qué pasó. Lo que pasó es lo que decimos siempre. Pfizer tiene un requisito en función de su casa matriz, que es en Estados Unidos, que tiene un marco legal particular. Argentina tiene su marco legal y no han compatibilizado los requisitos de Pfizer con la posibilidad de Argentina y seguimos trabajando de forma permanente para intentar generar alguna posibilidad de sortear esa dificultad y sobre todo también de definir la posibilidad de provisión. ¿Vamos a tener Pfizer? Vamos a trabajar para tener Pfizer, pero no te lo puedo asegurar porque todavía no está resuelto. Le pregunto por Sinovac, esta que compró Chile, que parece la mala de la película en medio de todo esto. No hay vacunas malas, la verdad es que... ¿Nosotros tenemos Sinovac? Nosotros no tenemos Sinovac. La vacuna de Sinovac es una vacuna que tiene una plataforma similar a la de Sinopharm, pero los ensayos clínicos dieron diferentes. La vacuna de Sinopharm tiene una eficacia de alrededor de 80% y la de Sinovac tiene más cercana al 50%. O sea, mejor no tenerla. Eso es en prevenir la enfermedad, ¿sí? Pero en prevenir la hospitalización y la muerte está muy cercana al 100%. Entonces, siempre la mejor vacuna que tenemos para recibir es la que está disponible. Fíjense cómo Chile ha tenido una segunda ola muy, muy alta y después de lograr vacunar a la población con 2 dosis han disminuido las internaciones y las muertes. Lo que nosotros tenemos que por ahí entender es la complejidad de la situación. Si nosotros hubiéramos traído la vacuna Sinovac a Argentina, seguramente hubiera sido un problema enorme, como fue al principio la Sputnik. Nosotros tenemos que tratar de bajar un poco la tensión en ese sentido y eso genera mucha incertidumbre y angustia a la población. Entonces, la mejor vacuna es la que tenemos disponible y todas las vacunas son seguras y eficaces, tienen particularidades y lo más importante es que disminuyen la posibilidad de tener complicaciones y morir. Volvamos sobre la Sputnik, que bueno, como usted dijo, todo el mundo, dame la Sputnik si uno tiene posibilidad. Ahora, por eso. Ahora, los rusos nos corrieron el arco porque ahora aparece la Light, que tiene... No, los rusos no nos corrieron el arco. No a nosotros solo nos corremos el arco. Apareció la Light en el mundo. Nosotros no vamos a tener Light. Rusia tiene... La Sputnik Light es una estrategia. La Sputnik Light es la misma que el primer componente de Sputnik. Al ser una vacuna que con una sola dosis tiene casi 80% de eficacia, lo que define Rusia, en función también de las posibilidades de producción, es poder ofrecer a algún país que, digamos, por ahí no tenga presupuesto o necesite, tener alguna dosis con el objetivo de disminuir la mortalidad y disminuir las hospitalizaciones, tener la estrategia de vacunación de una dosis de vacuna
sobre todo en el contexto de la emergencia y después eventualmente definir alguna otra estrategia. ¿Y nosotros vamos a seguir apostando a la Sputnik V de 1 dosis y 2 dosis o nos van a traer la Light? Nosotros, es lo que yo trato de transmitir desde hace días, Argentina tiene la estrategia de completar los esquemas de vacunación de todas las vacunas. 1 y 2, no Light. Exactamente. Digamos, si quisiéramos la Light, es lo que estamos dando hasta ahora. Es solamente la primera dosis. Pero nosotros estamos comprando 15 millones de esquemas de vacunación de componente 1 y componente 2 y vamos a completar todos los esquemas de vacunación. A ver, todos nos alegramos cuando hay vuelos a cualquier lado del mundo a traer vacuna. TN.com.ar hizo un informe sobre la cantidad de vuelos, ¿no? Se mandaron 14 aviones a Rusia. Y la pregunta que se hace, el TN.com.ar, es si se podría haber juntado varios vuelos para traer más vacunas en un solo vuelo, de paso a abaratar los costos de lo que significa esto. ¿Se pudo haber hecho eso? Es decir, bueno, en un vuelo juntamos 3 vuelos. Lo que hay que explicarle a tn.com.ar es que las vacunas se producen, cuando están disponibles se informa y si no se retiran, se las retira otro. Entonces, en un mundo donde tn.com.ar sabe perfectamente, en función de la situación global, es una guerra para conseguir vacunas, la prioridad de Argentina es trabajar para recoger esos lotes de vacunas que están disponibles, aprobados y destinados a Argentina para inmunizar a la mayor cantidad de personas lo antes posible. Nosotros hablamos con la Federación Rusa en función de eso y estamos trabajando también en posibilidades de compensar, digamos, con vacunas o con fondos eso, así que se está trabajando, es algo que se tiene muy en cuenta, optimizar y obviamente eficientizar lo más posible digamos, el traslado, pero sin lugar a dudas en este momento la prioridad es tener más vacunas lo antes posible. Le quiero preguntar sobre la fabricación de vacunas acá, ¿no? Pregunte. La del laboratorio Richmond, porque eso genera mucha expectativa. ¿En qué estado está? La verdad es que está, después de un trabajo muy grande del Estado Nacional, con la articulación entre la Federación Rusa y el Laboratorio Richmond, los lotes, son 3 lotes seguidos de componente 1 y componente 2 que están en el Instituto Gamaleya haciendo el control de calidad. Si eso da bien, que tenemos mucha expectativa que dé bien, la Federación Rusa va a empezar a enviar, vamos a importar el antígeno, que es ese líquido que se llama bulk o bulk, para fabricar el componente 1 y el componente 2 en Argentina y poder acelerar el proceso de contar con la vacuna Sputnik Vida en nuestro país. Claro, porque digamos, la expectativa es para cuándo pueden estar, pero además el volumen. ¿Usted calcula qué volumen podemos estar fabricando? Bueno, eso va a depender porque nuevamente esto lo que hace es agilizar el proceso, que Argentina sea parte del proceso de producción es importante, pero el antígeno lo sigue produciendo el Instituto Gamaleya, entonces en ese sentido vamos a depender de el antígeno que nos pueda proveer el Instituto Gamaleya. Estamos trabajando para que sea lo más posible, va a depender de su producción, pero en un principio durante junio podríamos tener por lo menos un par de millones de dosis de componente 1 y 2 en Argentina, 1 de cada una. Ministra, ¿cómo toma usted el hecho? Veo que muchos quieren comprar vacunas, ¿no? Los estados provinciales, la ciudad de Buenos Aires, apareció el caso de Azul, Almeida, el exjugador de fútbol que quiso él y el laboratorio le dijo que no, comprar vacunas a la Argentina. La provincia de Buenos Aires va a sacar su propia ley para tener un respaldo legal a lo que establece la nación. ¿Cómo ve esto de que cada uno salga a comprar vacunas? A ver, con las vacunas de calendario, cada provincia con su propio presupuesto puede comprar vacunas de calendario. De hecho, San Luis ha incorporado la vacuna de varicela y de rotavirus antes que a nivel nacional en su calendario de vacunación. En la ley de vacunas que se sancionó en noviembre, en ningún momento le prohíbe a las provincias adquirir vacunas, al contrario, las exime de impuestos, por lo tanto lo considera. El problema es que no hay vacunas en el mundo y el problema, como ha dicho tanto la Federación Rusa como la República Popular de China, como Astra y como Pfizer, es que hay un riesgo de no saber la trazabilidad de la vacuna, aparecen muchísimos intermediarios, se está comprando un fármaco. A ver, usted que dice que el laboratorio dice, yo no sé a quién se la vendo, pero no sé
al que se la vendo, ¿cuál va a ser el trayecto de esa vacuna? ¿Dónde la van a guardar? Pfizer y Astra informaron que en este momento están vendiéndole solamente a niveles nacionales y que cualquier otra oferta no es oficial. Lo mismo nos informaron China y Rusia, y nosotros también recibimos como Estado Nacional muchísimas ofertas de intermediarios que, digamos, tienen algunos requisitos, que es el pago anticipado, una carta de delegación de representación y, digamos, en el contrato dice que, digamos, de vuelta, un cronograma con un costo que es hasta a veces 5 o hasta 10 veces más cara la vacuna y un cronograma de entrega siempre con la cláusula de fuerza mayor. Por lo tanto, realmente es un riesgo y es algo que también le han ofrecido al Estado Nacional, por eso lo podemos decir y transmitir la preocupación que tiene también la Organización Mundial de la Salud en relación a este tema. Cuando hablamos, usted disculpará que voy y vengo porque voy viendo las preguntas que tengo. Cuando hablamos al comienzo de la distancia entre la 1, el componente 1 y 2 de cualquiera de estas vacunas, hoy apareció, bueno, Eduardo Duhalde, que había sido vacunado con su esposa en medio de toda la polémica que hubo en torno al vacunatorio VIP, dijo que Chiche Duhalde descubrió ahora que pasaron las 12 semanas y no tiene anticuerpos. ¿Puede pasar eso? Que uno recibió la vacuna y pasaron las 12 semanas y se queda sin anticuerpos. ¿Qué riesgo tiene eso? Ahí hay dos cosas importantes. Primero, que las vacunas no solamente generan anticuerpos, que es la inmunidad humoral, sino también generan memoria inmunológica, digamos, es otra inmunidad celular, que aunque no tengamos anticuerpos, cuando tenemos contacto con el virus, ya esa memoria hace que se dispare un número muy importante de anticuerpos porque ya conocen al virus. Por otro lado, en este tema de los anticuerpos que generan cada una de las vacunas y los test de anticuerpos que se realizan, no siempre el test de anticuerpo busca el anticuerpo o identifica el anticuerpo que genera la vacuna. Entonces, por eso hay que ser bien específico. Por ahí, si se recibe la vacuna Sputnik V, el anticuerpo es el de la espiga, el Spike 1, y el test de anticuerpo mide otro anticuerpo, que puede ser por la enfermedad de coronavirus y no por el de la vacuna, y eso no quiere decir que no tenga anticuerpos. Así que es muy difícil. O sea que el que se hace el test para ver si tiene anticuerpos no tiene que preocuparse si no tiene anticuerpos. No está recomendado hacerse anticuerpos después de vacunarse, porque para eso están los ensayos clínicos y para eso está, digamos, Usted dice para que la gente no enloquezca, digamos. Exacto, porque la verdad es que nos la pasamos aclarando eso y genera mucha angustia y no tiene una posibilidad concreta de tener una respuesta. Entonces, desde ese punto de vista, no está recomendado hacerse anticuerpos. Todos escuchamos acá y en todos los países que han postergado la segunda dosis que, bueno, esto lo que evita son muertes, pero nos vamos enterando de a poco que, como le pasó al presidente, se enferma gente que tiene 1 o 2 dosis, pero también empiezan a aparecer muertos que tienen 1 dosis. Eso... ¿Por qué sucede? ¿No evita todas las muertes? ¿Es gente que tiene alguna enfermedad de base? Bueno, es súper importante la pregunta porque también tiene una respuesta compleja. Los hipocondríacos tenemos esas preguntas. No, pero primero las vacunas no es que alguien se da la vacuna e instantáneamente está protegido, tardan entre 14 y 21 días en generar anticuerpos. La gran mayoría de las personas que están vacunadas y tienen complicaciones o se mueren es porque o ya estaban infectadas y estaban incubando antes de vacunarse o todavía no habían desarrollado los anticuerpos después de vacunarse. La cantidad de casos de personas con 1 dosis que se han enfermado es muy baja después de los 21 días y con 2 dosis es más baja todavía, y la cantidad de fallecidos que tenemos notificadas después de 21 días de la segunda dosis es de 15 personas y después de 21 días de la primera dosis es de 640 personas. Eso es lo que tenemos notificado. Después también es importante saber quién es el huésped que recibe la vacuna. Si hay alguien que tiene su salud muy deteriorada, su sistema inmune muy débil, aunque reciba la vacuna, puede tener complicaciones también y fallecer. Pero uno tiene que mirar la gran mayoría, y la gran mayoría es que las vacunas tienen un impacto muy importante. En un estudio de la Sociedad de Terapia Intensiva, de todas las personas internadas en terapia intensiva, solamente el 5% había recibido vacunas. Todos los demás no habían recibido vacunas. O sea que eso realmente cambia la situación.
Lo que estamos viendo son chicos internados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Las cepas empiezan a atacar más a los chicos? Lo que pasa es lo que es lógico que suceda. Durante el año pasado, los niños, las niñas y adolescentes estuvieron en casa, han salido muy poco, por lo tanto son un grupo muy importante, un número muy importante de sujetos susceptibles que se empezaron a movilizar, y cuando se movilizan los susceptibles en un contexto de una transmisión comunitaria tan alta como la que tenemos, la posibilidad de contagiarse es muy alta y el número de casos es, por supuesto, directamente proporcional a las internaciones y a los fallecidos en todas las edades. Es muy poco frecuente, pero no es lo mismo el 1% de 10 que el 1% de 1000. Sí. Entonces es por eso que aumenta el número absoluto. No sabe la cantidad de mensajes que llegan, porque médicos que escriben y dicen, bueno, hablan en su momento, hay problemas con los respiradores, después faltaron camas, después dice oxígeno. Lo que temen los médicos y las enfermeras es que el próximo paso es que por agotamiento empiecen a faltar médicos y enfermeras. Bueno, ahí hay 2 o 3 comentarios. El sistema de salud, en este momento, con el 47% más de camas de terapia intensiva, con 3.600 respiradores, con el trabajo que se ha realizado con hospitales modulares, el aumento y la expansión del sistema de salud del año pasado a este ha sido muy concreto y muy importante. Este año hemos distribuido ya 400 respiradores más, llegaron esta semana 200 respiradores más. El recurso humano es el límite, es esto, ¿no es cierto? A medida que todo sistema de salud, cualquier sistema de salud tiene un límite, hasta sistemas de salud mucho más robustos que el de Argentina han sido desbordados. Lo que nos pasó a nosotros hace unas semanas fue un aumento muy importante de casos en un periodo muy corto de tiempo, y eso hizo que tuviera tensión el sistema de salud, que estuviera en tensión la provisión de oxígeno, que es entre 2 y 3 veces mayor que el pico del año pasado por todo el trabajo que se hizo en relación a la importación y a la logística de oxígeno. Así que, sin lugar a dudas, eso ahora está más estabilizado, se organizaron los servicios y el sistema de salud también, pero el recurso humano viene trabajando desde el año pasado con tensión, con estrés, y ese agotamiento también impacta en la calidad de atención. Usted me había mandado hoy más temprano un médico esta pregunta a propósito del personal médico, que ya se dieron las 2 dosis. La mayoría sí. ¿Y cuándo le corresponde volver a darse una dosis para los médicos y todo el personal de salud que nos está escuchando? Déjame decirte una cosa que no te dije, que es que ese es el motivo, ese agotamiento del sistema de salud, del equipo de salud, es el motivo por el cual tenemos que bajar más los casos. Tenemos que bajar más rápido los casos porque necesitamos disminuir la tensión de no solamente las camas para que puedan atenderse todas las personas, sino ese equipo de salud que está tan agotado. Sí. Todavía no se sabe cuánto duran las defensas, digamos, la inmunidad que generan las vacunas con 1 o 2 dosis según el esquema. O sea, que nos va para todos, no solo para Exacto, se está terminando de investigar, porque esto que se está haciendo, que se aprobaron las vacunas en forma transitoria mientras se sigue realizando la investigación, el fase 3, se hacen análisis interinos, y lo que se está viendo ahora es entre 12 y 24 meses los sujetos que se enrolaron haciendo el seguimiento para ver cuánto dura la inmunidad de cada una de las vacunas, para ver si hace falta un refuerzo, si ese refuerzo todavía no es anual. Se sabe eso. Todavía no porque es importante para todos nosotros, pero sobre todo para el personal de salud que está en contacto directo con los enfermos. Sí, el personal de salud recibió, digamos, 2 dosis. Lo que se estima es que por lo menos un año con 2 dosis de vacuna están protegidos. Igualmente también han recibido un entrenamiento y ya están acostumbrados y acostumbradas a usar el equipo de protección personal, y la verdad es que están disminuyendo mucho los casos de COVID en personal de salud gracias a eso. El otro día estuvo acá Velocopide hablando de la crisis que atraviesa el sector de sanatorios y clínicas. ¿Está previsto, porque era otra de las preguntas, algún tipo de ayuda del Estado, teniendo en cuenta que atienden obras sociales y PAMI? A ver, al equipo de salud el presidente ha anunciado un bono de 6.500 pesos a todas las personas integrantes del equipo de salud que recibieron el año pasado, y un 15% más incorporando vacunadores y áreas de laboratorio y atención primaria. Permanentemente se está trabajando desde el Estado con el REPRO, con... Por eso, creo que ahí está, porque creo que la pregunta apuntaba a las empresas en sí. Digamos, trabajó en la paritaria de un 34%, y el impuesto
la ley de ganancias también ha beneficiado a un grupo importante y el trabajo con el sector privado en relación a las obras sociales y a los prestadores y financiadores también es permanente. Sé que la debo estar cansando, pero bueno, mire, me llegó esta pregunta, yo se la leo tal como me llegó, a ver si está bien o no. Dice, ¿por qué no hay reactivos para genotipificar tipificar cepas nuevas? Hay reactivos. Tanto el Grupo País como el Anlis Malbrán son los que reciben las derivaciones para hacer la secuenciación genómica y es lo que charlábamos de las distintas variantes que se van identificando. Mire, si alguien se dio una dosis de cualquiera de estas vacunas, va a otro país, ¿se puede dar la segunda dosis en otro país? Y eso depende, en realidad depende de un montón de cosas. En algunos países, en Estados Unidos, pueden por ahí recibir la vacuna sin mucho control. Digamos, pero no es que uno va a España o cualquier lado y dice, yo me di esto en la Argentina, quiero la segunda dosis. No creo que sea lo más habitual, la verdad que no creo que sea lo más habitual. Por ahí si no dice nada, es la misma vacuna, le dan una dosis y para esa persona es la segunda, pero yo me di la vacuna de AstraZeneca acá, voy en un mes a España y tiene la vacuna de AstraZeneca, digo que es la primera dosis y termina siendo la segunda, digamos. Claro. Pero lo mismo puede pasar en Estados Unidos, pero digamos, no es la mínima cantidad de personas que pueden hacer eso, la verdad que es una excepción. Vacuna 1 de una marca y 2 de otra, ¿eso no definitivamente? Bueno, ¿O hay alguna chance? Es interesante la pregunta. No hay estudios que avalen la intercambiabilidad. Siempre lo ideal es trabajar en relación a la evidencia científica. Nosotros hemos tenido experiencias en el mundo en relación a que no alcanzaban las vacunas contra, digamos, no contra COVID, sino contra otras enfermedades, o que por la vacuna contra VPH, por ejemplo, que hay una bivalente y una cuadrivalente. ¿Qué pasa cuando alguien tiene que darse la segunda dosis de una vacuna y no está la que le correspondería? ¿Qué es mejor, no dar nada o dar otra? Sí. Esa es la pregunta. Generalmente en la vida real hay veces que se intercambian vacunas y luego se genera la evidencia que no es un problema. En este momento no hay datos, estamos trabajando para que todas las personas que inician el esquema con una vacuna la completen con la misma vacuna, pero seguramente en algún momento se plantee, no en Argentina, Bisotti no dijo que va a intercambiar vacunas, nada de todo eso, pero digamos, es posible que en algún país o en algún momento esté esa experiencia. Dos temas más y prometo que la libero. Los movimientos sociales piden vacunas. Al principio las pedían manejar ellos, ahora le dieron vuelta al discurso y las quieren para la gente que está en comedores. Los choferes de colectivos quieren sus vacunas. Los trenes, los que trabajan en los trenes quieren sus vacunas. ¿Qué le dice a esta gente que quiere ser considerada personal nosotros tenemos requerimientos de la justicia electoral, de taxistas, de personal bancario, de supermercados? Todas las personas que están trabajando y que tienen movilidad y que son considerados trabajos esenciales desde el primer momento, por supuesto, han sido presentadas solicitudes de vacunación en relación a su movilidad y a su interés de vacunarse. O sea, que no es que ya les van a dar a los movimientos sociales. No, el Ministerio de Salud de la Nación no le está proveyendo vacunas a ninguna actividad en particular. Nosotros estamos abocados a aplicar las primeras dosis a las 15 millones de personas priorizadas, que son los que tienen más riesgo de enfermar y morir, que son los mayores de 60 años, las personas entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo, educación, salud, defensa y seguridad. ¿Se está cumpliendo el plan así? Ese es el plan que se está cumpliendo. Estamos ¿Cómo sigue? Trabajando muy fuerte. La semana que viene tenemos reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, porque con estas 5 millones de dosis que están llegando, estamos muy cerca de cumplir ese hito para definir cómo seguir en función de distintos grupos. Todas las personas dentro de estas actividades que tienen condiciones de riesgo se tienen que empezar a vacunar y el resto tiene que seguir generando las acciones de cuidado como el resto de la población para minimizar las posibilidades de contagio. Bueno, cierro con el fútbol. Hay mucha presión de la Conmebol para que Argentina haga la Copa América con gente en las tribunas, y 20%, 30% de los estadios. ¿Con gente o sin gente en las tribunas? Hasta ahora si se tiene que jugar. Nosotros hemos hecho una reunión en el día lunes con el ministro Lamens, con el ministro Guerrera, el ministro de Transporte,
con digamos, migraciones, ANAC, ORSNA, Sanidad de Fronteras, en relación a la organización de las personas que van a llegar y de los requisitos que tengan que cumplir, los controles, las recomendaciones. Vamos a estar en junio, va a ser un momento en el cual la posibilidad de transmisión viral todavía va a estar muy alta, ¿no? Alta, exactamente, con más frío todavía. En principio, la verdad es que no sería la primera opción tener público. O sea, sin público, por ahora, la Copa América. Por ahora esa es la situación. ¿Y el fútbol, como se está jugando hasta ahora, y otro deporte federado, está bien? Bueno, personalmente para mí es preocupante ver todo lo que sucede fuera de las canchas, ¿no es cierto? Por ahí la movilización de gente, los hinchas que se juntan afuera. Como que no les importa nada y van No perciben el riesgo. A mí me parece que si percibieran el riesgo minimizarían esas actividades. No creo que lo hagan a propósito, ni que lo hagan, ni que no les importe o piensen que si pueden contagiar a alguien y eso no los preocupe. Me parece que realmente no se percibe el riesgo. Me parece que llevamos un año largo de mucho esfuerzo en una situación mundial de mucha contención. El fútbol es algo que no les voy a explicar yo lo que significa para Argentina, y es como que a veces uno no termina de percibir el riesgo por la pasión que genera eso. Entonces siempre volver a recordar esa situación, volver a recordar el riesgo, volver a recordar que las aglomeraciones de personas son una situación de riesgo para infectarse y para transmitírsela a alguien que tiene riesgo. Pero lo que estamos trabajando con Deporte, con el ministro de Deporte, en relación a los protocolos y a esta situación de los controles, está funcionando, aun cuando aumenta el número de casos a nivel comunidad. Por supuesto que eso también impacta en los jugadores de fútbol. O sea que está acorde el nivel de contagio de los jugadores de fútbol con lo que es la comunidad. Exactamente. A ver, y usted tiene por la ventana, no sé si por la ventana lo puede ver de su ministerio, pero hay marchas casi a diario en la 9 de julio, y ese también es otro problema, ¿no? Por supuesto. Si bien la mayoría son marchas opositoras, pero ¿le preocupa el nivel de contagio? Las marchas son marchas y son muchas personas juntas en un momento de mucha transmisión viral. En ese contexto, no importa si son opositoras u oficialistas, la realidad es que es una situación de riesgo y nosotros no las recomendamos para nada. Todo lo contrario, pedimos que no las hagan. Gracias por la paciencia. Quiero cumplir porque mandé un mensaje. Los compañeros suyos de facultad le mandan saludos. Ay, muchas gracias. Un saludo. Quería cumplir con eso. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nosotros, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Alberto Fernández, su gira por Europa, hoy el turno de Francia. Este informe. Francia se ha comprometido a darle a COVAX 500.000 dosis de aquí a finales de junio, y lo haremos. Este reparto de dosis deberá beneficiar en prioridad a los países de renta baja, pero también a todos los países beneficiarios, incluida Argentina, de la que conozco las necesidades actuales. He llegado hasta aquí, y también para abordar los problemas que tiene Argentina. Problemas que tienen que ver con poner en orden sus cuentas con los organismos internacionales de crédito, puntualmente con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional. Y yo quiero públicamente agradecerle al presidente de Francia porque en todo este tiempo, tanto en la negociación con los acreedores privados como las tareas de negociación que llevamos adelante con el Club de París y con el Fondo Monetario, siempre Francia nos acompañó. Bueno, y nos metemos en el debate, ¿no? Después de todas las definiciones que nos dejó la ministra de Salud. Están con nosotros Hernán Reyes, legislador porteño de Coalición Cívica, Pablo Abeluto, exministro de Cultura de la Nación, Matías Tombolini, vicepresidente del Banco de la Nación, Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y Juan Manuel Valdés, legislador porteño del Frente de Todos. Gracias por estar con nosotros, gracias por habernos bancado todo este tiempo. Reyes, ¿cómo está viendo esta gira del presidente? Me parece una gira que intenta fortalecerlo en el extranjero en función de las necesidades que la Argentina y la debilidad que marca acá adentro. Uno aspira a que le vaya bien, que pueda recomponer su autoridad y que rápido vuelva y revise muchas de las decisiones que está tomando. Yo te escuchaba recién con Bisotti, y lo interesante que es la disociación que hay de la realidad de los problemas de los argentinos. Vos fíjate la ley que envía el Congreso, el presidente de la Nación, donde de por sí es inconstitucional porque viola la división de poderes horizontal en términos de atribuciones del Congreso que son delegadas de manera
incorrecta, se entromete sobre competencias de las autonomías provinciales, con lo cual la ley no tiene mayor sentido. Y vos fíjate lo que no toca la ley, y la ley no toca esto. No hay un artículo de la ley que envía Alberto Fernández al Congreso que hable sobre las vacunas, sobre cómo va a ser el criterio de distribución entre las provincias, sobre el acuerdo que tiene que haber en la ciudad argentina respecto a la distribución dentro de los grupos de riesgo, dentro de los grupos estratégicos. Entonces yo lo que creo es que si algo tiene que hacer Alberto Fernández después de volver de esta gira y de recuperar algún tipo de energía es recalcular el modo en que se relaciona con la sociedad y con la política para encauzar el debate nacional en el marco de la ley y la constitucionalidad y no en el marco de la concentración de poder sobre temas que no tienen ningún sentido. Victoria, no va a ser fácil el debate en el Congreso, ¿no? Para el oficialismo, bueno, por lo que plantea Reyes. Bueno, en principio no comparto la mirada de Reyes, creo que el debate en la Cámara de Diputados va a ser un debate que nos va a tener acostumbrados a todo lo que viene pasando en la Argentina, que son posiciones políticas en tiempos de pandemia donde necesitamos discutir algunas cuestiones centrales. El oficialismo y la oposición se pusieron de acuerdo, muchos miembros han votado la ley de vacunas que permitió a la Argentina comprar y hacerse de vacunas. En esa misma ley se habilitó a las provincias y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a también hacerlo. El plan de vacunación viene dando cuentas de que a la Argentina entran e ingresan permanentemente millones de vacunas. La oposición política permanentemente va cambiando el arco de discusión. Ahora la discusión es que el presidente eleve una ley justamente para enriquecer el debate, para que haya tranquilidad sobre las decisiones que va tomando y tampoco quieren eso. Entonces permanentemente estamos ante una oposición que en tiempos de pandemia no puede sentarse de verdad a dialogar con el oficialismo y consensuar, que es lo que han gritado durante más de un año, y la verdad que lo que vemos es la cero voluntad de la oposición política de ponerse a trabajar en función de salvar vidas, en función de acompañar el proceso de vacunación y en función de seguir acompañando a aquellos que están sufriendo, porque la pandemia no distingue ni partidos políticos ni posiciones ideológicas, nos pega igual a argentinos y argentinas y creo que sería un buen mensaje humanitario en una crisis inédita como la que vivimos, una oposición más responsable. Abeluto, ¿por qué le van corriendo el arco? No, no estamos corriendo el arco, seguimos defendiendo las mismas cosas que defendimos desde siempre. La primera de ellas es la vigencia de la Constitución Nacional. El presidente ya le enseñó a la Corte Suprema hace 2 semanas que había cosas que no se podían hacer. Y en lugar de hacerle caso a la Corte Suprema, el presidente la decisión que tomó fue seguir profundizando la grieta, no con la oposición política, como escuché recién, sino con una parte importante de la sociedad, con una parte importantísima de la sociedad. Esa es la grieta hoy, entre un poder completamente aislado, incluso dentro del propio Frente de Todos, con una parte muy importante de la sociedad que lo que exige es respeto por las instituciones, respeto por la Constitución, respeto por la división de poderes, como decía Hernán, y que lamentablemente el presidente, en lugar él de buscar los consensos, en lugar de buscar él los acuerdos que tiene que lograr para que los chicos de la provincia de Buenos Aires tengan los mismos derechos que los chicos de la ciudad de Buenos Aires, en lugar de eso se encierra sobre sí mismo, envía un proyecto al Congreso que de ser aprobado va a terminar otra vez judicializándose, otra vez vamos a estar esperando como si fuera el resultado de un partido de fútbol lo que dictamine la Corte Suprema y que va a dictaminar la Corte Suprema lo mismo que ya dictaminó. Entonces, en lugar de buscar consenso, en lugar de buscar acuerdos, en lugar de sentarse a una mesa, lo que hace es profundizar la confrontación. Y de vuelta, no la confrontación con la oposición, la confrontación con la sociedad. ¿Valdés? Bueno, creo que la realidad dista muchísimo del panorama que acabamos de escuchar, porque si hay un lugar del diálogo y de los acuerdos es el Congreso de la Nación. Con lo cual, si hubiera algún tipo de discrecionalidad, de unilateralismo que se está acusando por la decisión de tomar un decreto, que se ha dicho que desde marzo del año pasado todas las prórrogas de las distintas etapas del DISPO y del ASPO fueron por decreto. Ahora, bueno, descubrimos que los decretos estaban mal. Ahora se envía al Congreso para que esto sea parte del fruto del debate de todas las provincias y de todos los representantes del pueblo de Argentina. Con lo cual, si hubiera algún saldo de discusión, está completamente agotado en la instancia que eligió el presidente para esto. Porque veo que Reyes dijo planteando... que todo el tema que charlamos con la ministra no está incluido algo así. Edgardo, quiero decir pero algo es que estamos hablando de cosas distintas. A ver, el plan de vacunación es un plan que está absorbiendo el gobierno nacional, pero que también, yo recuerdo que hace un mes y medio, el gobierno nacional, el jefe de gabinete, comunicó que cualquier distrito podía contratar vacunas. ¿Alguien sabe algo de las vacunas que la ciudad iba a contratar? No han llegado esas vacunas. Las vacunas que está entregando la ciudad son parte del programa nacional de vacunación. Y me parece que lo están haciendo cada vez mejor. Yo no vengo acá a buscar generar roña ni nada, porque la verdad es que la gente la está pasando muy mal, Edgardo.
Y me parece que nuestra función como representante del pueblo es traerle soluciones a la gente, no pelearnos entre nosotros para buscar una diferencia miserable. Edgardo, me gustaría tomarme un minuto más para explicar qué dice la ley, porque si no hablamos como de que está todo bien, que vamos a llevar al Congreso. La ley dice lo siguiente: establece algunos criterios epidemiológicos para tomar medidas. Y el último párrafo de ese artículo dice que Alberto Fernández podrá cambiar los criterios epidemiológicos para tomar las medidas. ¿Medidas sobre dónde? Sobre las diferentes jurisdicciones, incluidas ¿qué? Las provincias. ¿Bajo qué criterio? Bajo un criterio de delegación de facultades que no corresponde por la Constitución. En criollo, lo que decía Pablo, ¿qué fue a buscar? Legalizar de manera ilegal la concentración de autoridad que la Corte le dijo que no puede tomar. ¿Y qué dice la ley? Por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires Alberto va a poder cerrar las escuelas ahora porque lo dice el Congreso. Abeluto es aunque lo diga el Congreso, aunque lo diga el Congreso, es ilegal, es inconstitucional, con lo cual la vocación de diálogo no es tal. Y esta ley, perdóname Pablo, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de oportunidad, no sirve para nada porque no resuelve ni lo jurídico, ni lo político, y mucho menos lo epidemiológico y lo sanitario. Escuchamos a Abeluto y después a ustedes dos. Sí. Bueno, yo creo que si el propósito, como decían recién, es llevar tranquilidad, tanto el de la ministra Bisotti como el de los miembros del Frente de Todos que hablaron, yo me voy más intranquilo. Y creo que mucha de la gente que nos está mirando está muy intranquila. La gestión de las vacunas no fue como la ministra Bisotti dijo. Digo, hemos perdido un año. Hay vacunas que, como vos bien le preguntaste, no sabemos por qué no las tenemos. Y no hay nadie que esté dando esas explicaciones. Hay vacunas por las que se ha pagado y no han llegado. Digo, la situación es muy grave lo que han hecho. Y en lugar de bajar el dedo, en lugar de bajar a tener una actitud más humilde, más de diálogo y más de consenso, quiero retruco, quiero vale 4, decreto de necesidad de urgencia, después el decreto de necesidad de urgencia, una ley que me dé superpoderes. Así no funciona la democracia. Perdóname. Así se pone en peligro la democracia. Somos el gobierno que más ha convocado a la oposición en la historia reciente de la Argentina. Yo no recuerdo durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri que se convoque a toda la oposición con representación parlamentaria a dialogar con el presidente en forma directa. Ni a Héctor Recalde ni a Agustín Rossi Mauricio Macri lo llamaba para dialogar. Y sin embargo nosotros lo hacemos con convicción. Casi todos los anuncios que ha habido en materia de pandemia se acordaron con las autoridades jurisdiccionales. Hubo alguna diferencia en el último tiempo, la vamos a subsanar en el Congreso y esperamos también que poder resolverla por la vía del diálogo. Porque la verdad que no hace falta solamente decir que empatizamos con la sociedad y tratar de decirle a la gente lo que quiere escuchar, sino tomar medidas concretas. Nosotros inyectamos 7 puntos del Producto Bruto entre tarjeta alimentar, ATP, IFE, porque si no es diálogo entre 4 paredes de dirigentes, hablamos de cosas de la política, hablemos de puestos de trabajo que tratemos de rescatar, hablemos de tecnología en las escuelas. La verdad es que es muy injusto que se diga esto respecto a la discrecionalidad de la política, porque nosotros, por ejemplo, como oposición en la Ciudad de Buenos Aires, hemos acompañado una ley de emergencia económica del jefe de gobierno Rodríguez Larreta y nos encontramos con que un año de pandemia Rodríguez Larreta decidió recortar un 15% del presupuesto de la salud, un 70% de la infraestructura escolar, ha recortado las computadoras para los chicos y todo eso en el marco de la emergencia económica que nosotros con confianza decidimos que el Poder Ejecutivo pudiera declarar. Manuel, entonces, la verdad Juan Manuel, es que nosotros tenemos grandeza para Juan Manuel, desde la oposición nacional. Juan Manuel, ¿votaron en contra? Ustedes ¿Votaron en contra, no, Juan? Nosotros hemos acompañado Juan, el endeudamiento, votaron en hemos contra acompañado de la ley de política. emergencia. ¿Me No, entiendes lo que acaba de pasar acá? El Nosotros presupuesto. necesitábamos en la ciudad que nos acompañen en la ley de emergencia para afectar recursos a la política sanitaria, a la política social, y votaron en contra. Y acá decís que votaron a favor. Ustedes pero votaron en contra. Ustedes no nos acompañaron. Ustedes vaciaron la comisión que tenía que seguir el seguimiento de los gastos de la emergencia económica, porque ustedes lo que quieren hacer es naturalizar un ajuste que están haciendo. Entonces, la verdad es que decirle al presidente que hace lo que ustedes en realidad están haciendo en la ciudad es un poco injusto. Deberían ser un poco más coherentes consigo mismos. El problema serio de la Argentina es que tenemos un presidente sin autoridad que en vez de reconstruirla, de recalcular cómo se relaciona con la política y con la sociedad, sigue empecinado en meter la pata más adentro en el barro. El proyecto de ley que están mandando al Congreso no es una cuestión que está dialogando con los diputados. Está pidiendo que le demos facultades que son inconstitucionales, a ver si se entienden. Bueno, y no se las vamos a dar. Y si tienen mayoría, vamos a volver a ir a la justicia. Porque de lo que se trata es de defender el Estado de Derecho y lo que se trata es de defender los derechos de las personas. Debería discutir el Congreso. ¿Qué pasa con las fronteras internas? Hay gente que no puede circular entre las fronteras, el comercio interior está trabado. ¿Por qué no debate eso el Congreso? ¿Por qué no debate las medidas económicas el Congreso? ¿A quién ayudamos? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué no debatimos la distribución de vacunas? Hay presión de grupos de interés.
Moyano está pidiendo que le demos vacunas a él o a los camioneros. Bienvenido sea, hay que dárselas. ¿A quién más hay que dárselas? A ver, vamos a escucharla. ¿Por qué no se debate en el Congreso? La ciudad se las Este es dio. el debate de fondo. Yo creo que el debate de fondo tiene que ver con que entre ellos no se ponen de acuerdo, entre las propias, digamos, miradas en esta mesa nomás. Uno reclamando la autoridad y la vehemencia del presidente, en este caso cuando habló con respecto al fallo de la Corte, y el otro diciendo que tenemos un presidente sin autoridad. Evidentemente, ni siquiera entre dos hombres Bueno, el que grita no tiene autoridad, generalmente, ¿no? Sin Por otro autoridad, lado, que grita. Abel, Las dos cosas. Que es por lo otro peor lado- del mundo. Por otro lado, a Beluto, le Ese es quiero un decir que es cinco. muy difícil escucharlo a usted hablar de grieta cuando usted hace apenas unas horas acaba de tuitear ni olvido ni perdón. Sí, ni O sea, olvido ni ustedes perdón. trabajan Y lo ratifico. constantemente no para se eso. va a olvidar el desastre que hizo este Constantemente gobierno para eso. y es imperdonable. Es realmente muy contradictorio su mensaje. De todos modos, no es contradictorio, nosotros seguimos es haciendo lo que absolutamente vinimos a hacer. Victoria. Vinimos a Lo que hizo reconstruir el la gobierno Argentina, es vinimos a imperdonable poner y va a ser el inolvidable modelo para de todos los producción y argentinos. desarrollo en orden. Y como dice Juan Manuel Valdés, a ustedes evidentemente no solamente van corriendo el arco, sino que todo lo que dijeron que iba a suceder, ustedes dicen no llegan las vacunas todos los días, la señora prende el televisor y ve que no solamente llegan vacunas, sino que le llega vía el Con teléfono y la cuentagotas aplicación están llegando las el vacunas. plan de vacunación Con cuentagotas, y federal durante en un año toda la se Argentina. emperraron en no conseguirlas. Hoy hay gente que nos está mirando que se acaba de vacunar. Entonces ustedes Y se hay van gente quedando que muere porque con un no las arco, tiene. con Y un hay gente arco. que muere porque Claro. ustedes las distribuyeron a los amigos. Hay gente lamentablemente en la Argentina, más de 60.000 compatriotas que mueren por un COVID que nos afecta, y lo peor que podemos hacer, argentinos y argentinas, es gritar como vos me estás gritando a mí, porque la verdad que esa Argentina indignante, no va Victoria. más, no es indignante. Lo que es indignante, El gobierno lo que haga es pagar su indignante, fracaso con vidas humanas. Abeluto, lo que es indignante en todo caso es que ustedes tuvieron 4 años para gobernar, hicieron las cosas realmente muy mal, por lo menos así lo vio la ciudadanía, por eso no los volvieron a votar. Entre otras cosas, porque destruyeron la capacidad, que es el gran ordenador de la vida de todos nosotros, que es el trabajo. Incluso en pandemia, ¿Por qué con estás esta hablando de crisis. esto? No, sí, ¿cómo que no voy a hablar de esto si es lo que realmente tenemos que hacer los políticos? Resolver los problemas a la gente. ¿Cuál es el problema Me de la encantaría Argentina? que hubieran resuelto La crisis un económica problema. y social. Todos los indicadores de la Argentina son peores hoy que en Todos los 2019. indicadores de la Todos. Argentina en Abeluto. términos de producción e industria acaban de mostrar una recuperación. 5 meses de crecimiento continuo de la ¿Dónde está la construcción. recuperación? 20.000 ¿Dónde está puestos la de la recuperación? industria. La industria automotriz, récord de 300.000 unidades, pasamos a 500.000. La tasa de inflación, Estamos el con valor una del salario construcción, real. con una, ¿Dónde está la recuperación? salario real, 22 puntos se cayó con ustedes, Abeluto. Entonces, la verdad, 50% de estamos, mira, inflación, reconociendo Victoria. dos cuestiones. Vayan a hacer las compras. Vamos a reconocer dos cuestiones centrales. Pero para una Recomponer, mujer mandarla a hacer las compras, qué mensaje recomponer. espantoso. ¿Cómo que dijo? Te mandó a hacer las compras. ¿Qué Bueno, mensaje vayan a hacer las horrible compras. para Ya es el vaya a hacer colmo, las compras, Vayan una a ya hacer es mujer. las el compras, a ver colmo, cuánto cuestan ya las es el cosas. colmo, Misógino, ya tenés espantoso. directamente todos No es un mensaje todos los números. misógino. Los hombres y las mujeres vamos a hacer las compras. Claro, Y no, vemos pero vos justo a la no lo mujer le mandaste. cuánto cuestan las ¿Sabés cosas. cuál es lo gracioso? Pero justo a la mujer la ¿Sabés lo mandaste que a hacer las pasa? compras, Es que mirá vos, vos. evidentemente, primero, la verdad que no entiendo ni siquiera que pidas disculpas por eso, porque realmente a esta altura del partido no poder sostener un debate con una mujer y mandarme a hacer los mandados. No te estoy mandando como a hacer si las fue- compras. Sí. Estoy diciendo, No. vayan a hacer las compras. No. Los hombres y Te las lo mujeres decís del a frente una de mujer, todos. ¿sabes por qué? Y vean cuál es la Porque inflación el enojo que te produce, real de los alimentos el en la enojo que te Argentina. produce, el Seas enojo mujer, que te seas produce, hombre, yo voy a hacer las el compras enojo en que mi te casa. produce, ¿sabes cuál es el enojo que te produce? Darte cuenta que fuiste parte de un gobierno que se Del fue cual en estoy 4 años, orgulloso. por el cual destruyeron la economía. Y nosotros somos conscientes, mira lo que te voy a decir, de que recomponer el salario después de 22 puntos de destrucción, de que recomponer las jubilaciones, que recomponer las pensiones y que ¿Dónde está la recomponer la vida recomposición de las de jubilaciones? los 45 Pregúntenle a millones de los jubilados argentinos cuánto llevan nos va a perdidos con su costar sistema mucho de más cálculo. tiempo, nos va a costar mucho más tiempo de lo que ustedes tardaron en destruir todo. Entonces, con mucha paciencia, con mucha inteligencia y con mucha razonabilidad, tenemos un presidente que conduce la pandemia, que genera condiciones para la vacunación de un pueblo y que todos los indicadores económicos están justamente mostrando una recuperación mucho más lenta de lo que quisiéramos, sí, porque ustedes destruyeron 24.000 pymes y 240.000 puestos de empleo. Entonces yo te digo, resolvimos 20.000 puestos de empleo, fíjate lo que te estoy diciendo, ustedes destruyeron 240.000 en apenas 4 años. Entonces, lo que creo que necesita la Argentina es encontrar oficialismo y oposición una vez en pandemia, ante la muerte, sentados en una mesa, no, para que acuerden con un modelo político. Ustedes no van a acordar con un modelo político, porque ustedes quieren el poder, ustedes quieren el poder para otra cosa. Todos los meses Ustedes quieren el poder para otra cosa. Desde que, A ver, vamos a cuando poner pasaba orden, eso, porque si no, ustedes movilizaban todos los meses para generar caos en las calles y generar caos de contagio. Entonces, cuando se los convoca al diálogo, movilizan igual. Cuando no se los convoca, parece que somos los autoritarios. La verdad es que lo único que se hace es poner palos en la rueda y la verdad es que la gente del otro lado quiere que le digamos
de qué manera vamos a... Nosotros tenemos tres valores fundamentales para este año. Vacunar, reconstruir y crecer. Y las tres cosas las estamos haciendo. Y no nos vamos a quedar atrás por más palos en la rueda que nos quieran poner en No hay real dimensión de cómo está la Argentina. Sinceramente, no tienen real dimensión de lo que pasa de la inflación. No tienen real dimensión de la ausencia de plan económico y la falta de previsibilidad sobre cuál es el rumbo de nuestro país. No tenemos resuelta la deuda, no tenemos resueltos los precios. Como no hay plan económico, fijan la política de precios máximos que lo único que está haciendo es concentrando la economía porque las pymes productoras de alimentos no pueden sostener esos costos, están cayendo frente a las grandes. En los canales de venta hay una distorsión total, los almacenes no pueden competir con los grandes canales, de supermercados. Yo lo que quiero decir es, si el presidente y el oficialismo no construyen gobierno nuevamente, no ponen los pies en la tierra y entienden las necesidades del pueblo argentino y dejan de mandar leyes que solo sirven para cumplir el capricho de concentración de poder de Alberto, que no tiene nada que ver con el diálogo, que está lejos de la Constitución y de la legalidad, la Argentina le va a ir muy mal. Entonces, es fundamental que recapaciten, más allá que hablen de diálogo y de lo que sea. Y yo te voy a decir algo, Eduardo, y termino con esto. Porque tengo que hacer una pausa y vamos a seguir con el debate, pero necesito hacer una pausa. Y ya seguimos, porque vamos a hablar del viaje también del presidente Alberto Fernández. Y antes le quiero preguntar a Matías Tombolini, ¿Alberto Fernández fue a pasar la gorra para que lo ayuden España, Francia, Portugal para poder negociar con el fondo y reprogramar los pagos? Yo creo que es la segunda parte de un plan que comenzó el año pasado cuando los argentinos nos ahorramos 37.700 millones de dólares. Porque la forma de ajustar el presupuesto de este gobierno tiene que ver con que la deuda sea un poco menos pesada de lo que era cuando comenzamos. La segunda fase es renegociar con el fondo y tiene un primer capítulo justamente en la prórroga del vencimiento de 2.400 millones que tenemos ahora. Eso está por conseguir el presidente Fernández. Ya volvemos. Una pausa pequeña y seguimos acá. Esta cámara lo voy a volver loco a Caperuchipe, nuestro director. Hacemos una pausa y seguimos con el debate en A Dos Voces. No te vayas, pero tenemos que hacer la pausa porque hay que cumplir. A la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Aprende italiano en los cursos online en el Instituto Italiano di Cultura. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Divanlito presenta su nueva colección de sillones de relax perfectos para vivir una experiencia de máximo confort. Compra online en divanlito.com. Superviel presenta su nueva línea express para emprendedores, comercios y pymes. Entra en superviel.com.ar y abrí tu cuenta con financiación 100% online en forma rápida y simple. Superviel, acompañamos a los que hacen. Bueno, y seguimos con este acalorado debate aquí en A Dos Voces y me quiero meter en la gira del presidente. Estábamos hablando con Matías Tombolini. Tombolini, yo he visto de Alfonsín para ahora todos los presidentes argentinos con los problemas de la deuda que tenemos nosotros, que han ido a Europa, todos, sí, te vamos a ayudar, pero hacé los deberes, cumplí con el Fondo Monetario, cumplí con el Club de París. ¿Qué destino nos espera ahora? Yo creo que los viajes del presidente a Europa se pueden enmarcar en dos fases. Una primera fase, que fue la elección de Alberto Fernández al comienzo de su mandato, eligió ir a Chapadmalal y no ir a Davos cuando comenzaba la gestión. Y fue luego en una gira en donde se encontró con el Papa y sentó las bases para una renegociación de la deuda privada, como te decía antes del corte, que nos ahorró a los argentinos 37.700 millones de dólares, porque veníamos de un proceso de endeudamiento muy complicado. Había aumentado 43 puntos del producto la deuda en la gestión anterior. Ahora lo que estamos haciendo es el paso que sigue, justamente, que es despejar el horizonte de vencimientos que tenemos en materia de endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando Argentina hace exactamente 3 años, en el 2018, se quedó sin financiamiento del mercado voluntario de deuda, fue a pedir la escupidera al Fondo Monetario Internacional, al que le debíamos en ese momento, ¿sabes cuánto? 0. Y pasamos a deberle, 44.000 millones porque el último giro el presidente Fernández decidió no aceptarlo justamente. Esos 44.000 millones que nos prestaron los prestaron
para financiar una campaña política, como lo dijo el expresidente. En ese sentido, lo que hicieron fue estrangular la posibilidad de que hoy, por ejemplo, la Argentina tenga margen fiscal para, en vez de tener que emitir, tomar financiamiento internacional. Y lo que está haciendo justamente el presidente en este momento es una gira para intentar conseguir los consensos políticos que hacen falta para renegociar los vencimientos de la deuda con el fondo. ¿Pero hay margen para no acordar con el fondo y con el Club de París o la Argentina no tiene otra salida que acordar? A ver, por supuesto que hay margen para estirar la negociación. Lo que hay que entender es cómo se acuerda y desde qué lugar. Porque vos podés ponerte de acuerdo con el fondo con un programa de desarrollo pensado en la Argentina, o podés ir a ponerte de acuerdo con el fondo con la receta que te dice gente que nunca vivió en este país. Recién vos abrías el debate anterior preguntando qué pasa con la grieta. A mí me parece que la grieta más importante que tenemos en Argentina es entre quienes comen y quienes no comen. Y todos los que estamos acá, estamos justamente con un mandato que es que haya menos pobres en este país. Entonces, si no generamos las condiciones para reducir la pobreza, que es la agenda más importante, y yo creo que allí, y Victoria sabe muchísimo de este tema, fue el punto de partida de la gestión de Fernández, que hoy intenta retomar, y yo creo que estamos todos de acuerdo con el anuncio del viernes pasado, moviendo a 14 años la edad de los niños que puedan recibir el beneficio de la tarjeta alimentar, inyectando dinero sobre un paradigma central que cree y que comparte este gobierno. Para mover la rueda de la economía hay que poner plata en el bolsillo de la gente. Por eso la otra cosa que se hizo, aparte de la tarjeta alimentaria, y que la vamos a ver a partir del mes que viene seguramente, es que muchos de los compañeros que están acá van a dejar de pagar impuestos a las ganancias en la Argentina. Porque se elimina para más de 1.210.000 trabajadores y trabajadoras, producto de una ley que impulsó Sergio Massa en el Gobierno Nacional. Quiero decir, son medidas concretas que buscan que sea más fácil llegar a fin de mes, en un contexto en donde la foto de la economía hoy es muy complicada y hay que intentar buscar soluciones con datos concretos. Victoria, a propósito de la tarjeta alimentar, se anunció en el gobierno y sorprendió Grabois y otras organizaciones sociales cómo le salieron con los tapones de punta. Bueno, usted está al frente de la comisión, pero diciendo que esto no servía para nada, que la solución había que buscarla por otro lado. ¿Usted se sintió defraudada por esos movimientos sociales? No, porque les tengo respeto y sé que tienen una trayectoria luchando en la Argentina que tiene niveles de informalidad laboral muy importantes. Quizás no tenemos la misma posición con respecto a una política que la creemos central, como dice Matías Tomolini, en términos de inyectar para poder primero salir rápido de una situación de pobreza. 6 de cada 10 niños es pobre en la Argentina. Esta recomposición del ingreso busca ni más ni menos, Edgardo, que recuperar los niveles de compra que tenían las mamás de la asignación universal por hijo allá por diciembre del 2015. El gobierno de Macri, lo dije yo recién, destruyó salarios, jubilaciones y golpeó muy fuerte a las mamás de la asignación. Con esta recomposición del monto alimentar para la misma mamá que recibió la asignación, estamos tratando de llegar al nivel que tenía antes. Esto es, una asignación equivalía al 70% de la canasta básica de alimentos. Cuando se fue Macri, esa misma asignación se había derrumbado el 48%. ¿No se sintió defraudada entonces? No me siento defraudada porque las voces de nuestro Frente de Todos permiten esta amplitud. Puede no coincidir parte del Frente de Todos con la ley, por ejemplo, muy buena que elevó Sergio Massa con respecto a liberarle la carga de ganancias a más de 1.300.000 trabajadores, que en la provincia de Buenos Aires son más de 567.000. Eso también tiene una mirada de recomponer salario y al mismo tiempo inyectar al consumo. La economía por la que nosotros peleamos es por la recomposición de nuestro mercado interno, por supuesto mirando las posibilidades de exportaciones, más en un contexto donde este viento de cola nos permite traer obviamente divisas, pero esas divisas están pensadas permanentemente para activar las ramas y sectores de la economía que necesitan dólares para volver a generar valor en origen, generar trabajo, y para eso se logra inyectando plata también en el bolsillo de los sectores que van a tardar en incluirse laboralmente. ¿Qué soñamos? Que esas madres hoy, con niños de 0 a 14 años, que tienen esta posibilidad de tarjeta alimentar, en unos años tengan trabajo. Porque claramente la destrucción de 4 años nos va a generar un tiempo. Y lo que no estamos dispuestos a hacer es que en esta pandemia el hambre lo paguen los niños de 0 a 14 años en la Argentina de ninguna manera. Transparente, universal y para todos aquellos que necesitan un plato de comida. Abeluto, a ver, aprovechando también el tema... Uno mira la historia argentina, Edgardo, y este tipo de políticas que suenan tan amables y tan generosas y que sin dudas tienen objetivos muy loables, terminan estrellándonos contra la pared. Porque un día las tarifas tienen que aumentar, porque un día el dólar se sincera, porque un día la inflación estalla. Digo,
¿Quién va a estar en contra de ponerle plata a la gente en el bolsillo? Si fuera tan fácil, ¿quién no lo hubiera hecho? ¿Quién no lo haría? Digo, si es solamente imprimir papel. No, Es perdón. solamente Esta imprimir decisión papel. no tiene que ver con eso, tiene que ver con el aporte esta solidario, inflación 280.000, perdóname. ¿Sabés con quién tiene que ver? Con una decisión política, Edgardo. ¿Realmente alguien cree que el día viernes salimos a emitir para repartir? Es un fracaso populista que ya hemos viernes para tenido. repartir? Volvemos Esto a es repetir el mismo redistribución cuento. pura, Como decía Edgardo, otra vez 280.000 yendo a millones pedir del la aporte estupidez en el solidario que mundo. ustedes criticaron. A decirles con el dedito cómo tienen que ser las relaciones financieras 280.000, internacionales. mira, Bueno, Edgardo, ese tema justo no estaría bueno el que día hablen, viernes, ¿no? el presidente de la Nación, el día viernes, el presidente de la Nación, el presidente de la Nación no solamente anunciaba esto, sino que agradecía el aporte solidario de más de 10.000 empresarios multimillonarios de la Argentina que pagaron ese impuesto extraordinario por única vez que nos permite, entre otras cosas, redistribuir partidas presupuestarias para inyectar allí donde hace falta. Jamás se hubiesen atrevido. Jamás. Me encanta cómo usan la palabra A la economía se le inyecta. A la economía se le inyecta, entonces la seca. Explíquenselo al ministro Guzmán, Ustedes que lo es el que secan. dijo Ustedes secaron la capacidad de producir de la que Argentina. el déficit fiscal no era de derecha. Explíquenselo a los de ustedes que están debatiendo eso. Explíquenselo a Martín A ver, Guzmán. Valdés y Tombolini porque le quiere responder a Beluto. No, primero que si hubo un gobierno que tuvo superávit gemelo fue el de Néstor Kirchner con Alberto Fernández de jefe de gabinete y esa matriz la queremos replicar en este gobierno. Lo que pasa es que nos toca una pandemia y nos toca heredar la pandemia macrista, que eso fue 25.000 pymes cerradas, fue el desempleo, fue el 50% de pobreza. La verdad es que hablar así como si uno hubiera nacido un repollo es muy gracioso. Pero te termino de decir, nosotros creemos, Edgardo, que cuidarse valió la pena y vale la pena. Con la llegada de las vacunas nuevas, con la reconstrucción de la economía, con el crecimiento que de a poco vamos logrando que la economía vuelva a tener impulso, cuidarnos habrá valido la pena y lo vamos a lograr. Vamos a ver estos meses cómo vamos a ir logrando mejorar la situación sanitaria y económica de la Argentina. Pero poniéndonos de acuerdo y trabajando, no poniendo palos en la rueda y con críticas absolutamente inconducentes. A mí me parece que la pregunta es ¿qué hacemos para que vos que nos estás mirando llegar a fin de mes no sea tan complicado? Entonces, yo te pregunto, digamos, a Beluto, ahí capaz que podemos intentar ofrecerle alguna solución a la gente. ¿Qué harías con las tarifas? ¿Las subirías un 35%? ¿Qué haría con las tarifas? Sí. Haría un esquema para que los que menos tienen paguen menos y los que más tienen dejen de ser subsidiados, como hace este gobierno que se dice que es progresista. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿por qué si lo está contando ahora la luz, vos que nos estás mirando, te aumentó en 1.925%? ¿Por qué el gas entre el 2019 y el 2015 subió 950%, el transporte subió 303% y el agua 840%, mientras tu sueldo subió 228%? La verdad es que a mí me parece que la posibilidad de aportar al debate con ideas es sumamente importante con independencia desde el lugar que se formule. Lo interesante es que lo hagamos con datos y no solamente con relatos y enojos. Por eso me parece importante que en un contexto inflacionario entendamos que la Argentina está buscando una macroeconomía relativamente estable, por eso yo no tengo ningún problema de hablar del déficit fiscal. Como decía recién Valdés, la búsqueda de equilibrio fiscal es una búsqueda absolutamente razonable. Ya tenemos superávit comercial, vamos hacia un equilibrio fiscal con menor financiamiento monetario del déficit, con administración del tipo de cambio. ¿Te parece? ¿Crees eso? Mirá, yo te voy a contar una cosa. El año pasado discutíamos y todos estaban muy enojados y muy preocupados porque los dólares paralelos habían llegado a 195 pesos. Hoy vale 45 pesos menos que cuando nos decían que todo se iba al demonio en diciembre. La realidad es que hay que intentar ser un poco más... ¿Cómo? Que hablamos de datos. ¿Y cuánto más que en el 2019? ¿Cómo cuánto más que en el 2019? ¿Cuánto más vale el dólar hoy que en el 2019 cuando cambió el gobierno? Mira, el dólar cuando ustedes se fueron valía 60 pesos. Exacto. Y aumentó 41% el año pasado y este año 10% más o menos en línea con la inflación. A ver, la verdad es que bueno, es que lo que tenés que tratar de mirar son los datos. Gobernaron, el dólar se fue. Pero mirá, hay una comparación interesante cuando pensás en el dólar y en la inflación. Pero de vuelta, es una comparación para hablar con datos. Si vos comparás precios y dólar
con Macri el dólar aumentó 542% y la inflación fue 2,86%. Claramente hubo una decisión de política económica, independientemente de la razón, que no le funcionó a los argentinos y a las argentinas, porque todos terminamos ganando menos y viviendo peor. Reyes, pues tenemos que ir cerrando. Voy a tratar de ser sucinto, breve. ¿Sabes lo que me parece? Esto no es un problema de coyuntura, Edgardo. Esto es un problema de larguísima data de la Argentina. Yo tengo la sensación de que nosotros le movemos el piso a las personas y se caen pymes, se caen niños en la pobreza, se caen pobres y nos aplaudimos a ver quién lo ataja. Y creemos que eso es solidaridad. Entonces la discusión entre Grabois y Arroyo tiene que ver con cómo atajamos a los que se caen. Y esto tiene que ver con un modelo de país. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento económico, de generación de riqueza, de prosperidad, de autonomía de los sujetos, de libertad, de felicidad? ¿Qué modelo le estamos proponiendo a la Argentina? ¿Cuál es la visión de futuro? La propuesta del gobierno es una propuesta de resignación, donde nos dicen que yo le doy más planes, yo le doy más planes. Nosotros somos autores de la UH. No. Nosotros somos autores de la UH. El principio de solidaridad no está dado en qué caridad te puedo dar yo, sino el principio de solidaridad está dado en qué política pública puedo hacer yo para que vos seas libre, para que puedas ser próspero y no dependas de las dádivas ni de Grabois ni de Arroyo. Los planes sociales del gobierno que creó planes sociales. Termino con esto, déjeme terminar. En definitiva, ahora lo dice Matías, y yo sé que piensa muy parecido a mí, lo que dice Matías cuando discute el déficit fiscal, cuando discutimos la tarifa, lo que nosotros tenemos que discutir es no el Estado presente o el Estado ausente, el Estado tiene que estar presente. La discusión es entre un buen Estado y un mal Estado, entre un buen capitalismo y un mal capitalismo. El Estado de este gobierno y el capitalismo que propone el PJ y el kirchnerismo en la Argentina es un mal capitalismo que tiene estas consecuencias, porque gobierna la Argentina hace 30 años y la provincia hace 30 años. Entonces háganse cargo de que mientras atajen a la mayoría, hay muchos que no los ataja nadie. Escúchame, está bueno lo que decís, ¿me das un dato? No, los datos los tenés vos, pero vos pertenecés a un gobierno que hizo este país un desastre. Bien, y no pertenecías, Matías, y cambiaste la forma de pensar por un cargo en el Ministerio, en el Banco de Nación. Entonces no me pidas datos a mí cuando los datos los tenés vos, porque el economista sos vos. Si a vos te hace bien dar un argumento de colegio secundario, yo te cuento por qué me sumé a la coalición de gobierno. Un dato y yo te lo doy el dato. ¿Sabes cuál es el dato? Pero dame un dato, porque hasta acá lo que hiciste no le resuelve nada. No, pero el empobrecimiento... Si querés te cuento que estamos haciendo en el banco. Me estás pidiendo un dato, te lo doy. Bueno, dale. ¿Qué dato querés? Alguno que sustente lo que estás planteando, que tenga que ver con la historia de lo que hicieron cuando gobernaban, porque me parece que la fórmula que intentaron... Gobernamos con ustedes, porque ustedes fueron aliados en el Congreso. Lo que te quiero decir es lo siguiente, vos y Massa. Lo que quiero decir es lo siguiente, y nos ayudaron muchísimo, así que les agradecemos. Lástima que después se corrieron y volvieron a ser kirchneristas. Pero que en el 2016 el único dato de la había realidad, otra vocación hasta que quisieron incluir al hermano de Macri en la realidad es que la Argentina se empobrece, que el Estado cobra cada vez más impuestos y da menos respuestas. Eso es falso. Tenemos menos educación, tenemos menos salud. Los parquímetros de Rodríguez Pero un dato, un número, dame. ¿Sabés lo que pasa? No, lo que pasa es que no podemos contestar con datos porque no tenés ningún dato. Viene fracasando, Matías, dejémoslo. Pero justamente ustedes lo dicen, Excelente. A ver, eso es un diagnóstico. Por culpa de tu gobierno, por culpa del gobierno anterior. Vamos a escucharla a Victoria. ¿Hasta cuándo vamos a seguir negando que la Argentina es un fracaso? Pero tenés que dejar de enojarte para hacer una bueno, eso es lo que pensás vos. Te felicito. Así gobernaron ustedes, creyendo que la Argentina era un fracaso. Con este número de pobres te parece que la Argentina es un fracaso. Con el mismo PBI per cápita de hace 40 años. ¿Te parece que la Argentina no es un fracaso? No, a mí me parece que la Argentina es un ejemplo en este país por las políticas económicas por el populismo. A mí me parece que la Argentina es un ejemplo. Comparto con Abel. Le voy a pedir a los 4 hombres que la dejen hablar a Victoria. No, bueno, pero es un espanto. Mira, mientras me dejen hablar y no me manden a hacer los mandados, podemos llegar a recomponer una mesa de consenso hasta con Abeluto. Hasta con Abeluto. Lo que le quiero decir a Abeluto, lo que le quiero decir a Abeluto es que con el discurso... Dije que vayan a hacer las compras para ver cuál es la inflación real. Y yo te vuelvo a repetir. Quizás es parte de la deconstrucción que tenemos que hacer. Posiblemente usted Yo no tengo que hacer ninguna deconstrucción. Háganla ustedes. Es importante cuando tenés una mujer enfrente, puedas discutir con ideas. No me pongas el dedito al estilo kirchnerista porque no sirve. Pero mira cómo no te me pones vengas vos. a decir lo que Mirá tengo cómo que estás, hacer con las colorado como mujeres. un tomate. No me vengas a decir que me tengo que construir. Dejen de decirle a la gente lo que tiene que pensar. No, yo no estoy acá para discutir con un señor que me manda a hacer los mandados. No te mandé a hacer los mandados. Lo que sí le digo al señor Abeluto es...
con esa manera de tratar permanentemente de descalificar a quienes gobiernan. Ustedes gobernaron 4 años. Yo esperaba, en todo caso, a 2 señores de la Alianza Cambiemos en un debate serio sobre propuestas. Ustedes critican todo lo que hacemos nosotros desde el gobierno. No dijeron para la sociedad que nos está mirando ninguna de las propuestas que tienen, tienen posiblemente representantes en la Cámara del Congreso y podrán llevar un montón de propuestas. Nosotros tenemos una concreta que es reconstruir la Argentina, recomponer nuestro entramado pyme productivo, generar condiciones. Recién escuchaba que decían, ustedes no saben cómo están viviendo. ¿Cómo no vamos a saber si tomamos medidas para seguir sosteniendo las pymes con el Repro 2? Liberamos al sector del turismo en la carga de los aportes patronales. Tomamos medidas de incentivos fiscales a las inversiones en el norte grande. Trabajamos sobre sectores vulnerables para poder contener la salida de la crisis. Tenemos medidas sanitarias para vacunar a la Argentina. Nosotros trabajamos todos los días para dar respuesta a que los ciudadanos en la Argentina vivan mejor. Primero, porque confiamos en nuestro país. Segundo, porque no nos avergonzamos de ser argentinos y de trabajar todos los días para sacar al 42% de la pobreza. Y lo hacemos con un criterio muy claro, que es, por supuesto, ampliar el Producto Bruto Interno de la Argentina, como ustedes no hicieron durante 4 años, y aplastaron además al sector productivo a una crisis inédita. ¿Qué hacemos? Trabajamos todos los días por ramas y sectores, viendo con muy buenos ojos cómo se recupera la industria automotriz, la industria textil, la industria del calzado, la industria del complejo agroalimentario de la Argentina. Ese es el proyecto de país, pero mientras tanto no les vamos a soltar la mano a los 40% de pobres que necesitan un Estado presente, que regule precio de alimentos, precio de tarifas y precio, ¿sabes de qué? De la telefonía móvil, servicio de internet y televisión por cable, que no estamos dispuestos a que estafen a los más pobres de la Argentina con tarifas que no pueden pagar. Eso es lo que hacemos todos los días. Me encantaría escuchar qué hace Cambiemos para poner en todo caso a la Argentina en el sendero, no sé cuál, cuéntenos. Ahora tengo, pero tengo que cerrar porque no tenemos más tiempo. Yo les agradezco a los 4. Quiero cerrar con Matías porque nos trajo su último libro, que es La Otra Campana. ¿De qué se trata, Matías? Es una invitación al diálogo, pero basada en los hechos, para revisar qué fue lo que aprendimos en el año de pandemia, lo que se hizo bien y lo que hay para mejorar, porque hay un montón para mejorar, y qué ideas tenemos para el futuro de la pospandemia, pero pensadas, Edgardo, desde una perspectiva nacional. La Argentina que viene no es la Argentina que se refleja en un garage de un emprendedor en las costas de California, sino que tiene que tener un plan propio hecho por los argentinos, y ahí hay unas cuantas ideas. Muy bien, gracias a todos por haber estado esta noche con nosotros. Haya paz. Bueno, hacemos una pausa y seguimos en la 2. De tn.com.ar, las declaraciones de la ministra Bisotti aquí en A Dos Voces, un extenso reportaje donde dejó muchos, pero muchos títulos. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Marcelo Bonelli ya va a estar conmigo en este lugar, yo allá, de aquel lado, el próximo miércoles. Gracias a Dios se recuperó muy bien del COVID, así que Marcelo, te esperamos con los brazos abiertos el próximo miércoles. Quiero hacer un agradecimiento especial al doctor Eduardo De Carli. Es mi dermatólogo, le agradezco porque yo tengo un problema desde hace años que se repite constantemente, pero gracias a Dios De Carli me lo solucionó. Bueno, nos vamos nosotros. El próximo miércoles nos encontramos aquí en A Dos Voces. Chao. Siamo fuori dalla Coppa, un giorno triste.